Is he here? Do we know? Good evening. Good evening. Bienvenidos todas y todos. Buenas noches. Perfecto. Señora Madeline Pumariega, presidenta del Miami-Dade College. Estimados presidentes, señor Nelson Meserane, doctora Aguiar, embajadora Jane Mains, representante del Comando Sur de los Estados Unidos, Judge Patricia Seitz, señora jueza, integrantes del Cuerpo Consular de Miami, incluyendo al honorable Christopher Berger, cónsul general de Alemania, honorable Michele Misto, cónsul general de Italia, honorable Tomás Abreu, cónsul honorario de Mónaco, el honorable Art Furia, cónsul honorario de Malta, Socorro Córdoba, representante del Consulado General de México, estimados estudiantes del Miami-Dade College, integrantes de la Junta Directiva del Miami-Dade College, señor Carlos Fernández Guzmán, presidente de la Junta Directiva de la Fundación del Miami-Dade College, amigas y amigos del Miami-Dade College, buenas noches. Les saludo en nombre de nuestra presidenta Madeline Pumariega, aquí presente. Soy Pamela Fuertes Berti, decana de la Escuela de Negocios Globales, Comercio y Transporte de nuestra institución. Es un gusto y honor darles la bienvenida al Miami-Dade College. Hoy celebramos el 8º diálogo presidencial, una bellísima y proactiva iniciativa entre el Miami-Dade College, el Grupo IDEA y la Cátedra Meserane. De inmediato le cederé la palabra al profesor Aguiar, quien nos explicará los alcances de esta sesión. El doctor Aguiar es el coordinador del Grupo IDEA que nos convoca. Tiene a su cargo la Cátedra Fundacional Meserane sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Jurista, autor, diplomático y hombre de medios, es miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de España. Son numerosos sus libros. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y relator de la Declaración Universal de la UNESCO sobre el derecho humano a la paz. En distintas universidades americanas y europeas ha ejercido como gobernador de Caracas y encargado de la presidencia de Venezuela en 1998. Previamente escucharemos un saludo virtual del senador Marco Rubio, senador republicano de los Estados Unidos, como también un mensaje de la señora María Corina Machado. Profesor Aguiar, acompáñenos, por favor. Y por favor, que procedan con los vídeos. Gracias. So maybe I have to give the cue in English. If you could please play the videos. And in the meantime, thank you everyone. Oh.
también sabe que estas instituciones trabajan. Lamentablemente esta amenaza existe solamente en el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, dictaduras abiertas, pero también hemos visto desafortunadamente a la administración Biden que siempre busca recompensar a los periodistas de viajes diplomáticas, constituciones y acuerdos económicos, mientras a nuestros aliados democráticos muchos lo ignoran. Y esto crea muchos problemas. Primero crea problemas para estos líderes, buscando enseñarles a su pueblo que vaya a la ventaja de ser aliados de Estados Unidos, pero también abre las puertas a China. Trata de involucrar a nuestro ministerio con esa falsa que solamente busca beneficiarse de ellos a costa de la nación. Por eso yo trabajo todos los días para cambiar el mundo. Le agradezco a ustedes por su idea, de las Américas, por esta importante iniciativa que busca promover los valores de la buena gobernanza. Su dedicación a esto me da mucho. Mando un abrazo. Dios te bendiga. One more video to go.
Ahora es para mí un gran placer presentar al doctor Aguiar y también quisiera llamar a la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que por favor se una a nosotros, como también al presidente Pastrana y al señor Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo. Muchas gracias. Doctor Aguiar. Doña Laura, sí. Queridas amigas, queridos amigos, saludo en primer término a nuestros anfitriones, los presidentes miembros del grupo IDEA aquí presentes, a la presidenta del Miami-Dade College, Madeleine Pumariega, y de modo muy especial, acaba de regresar desde Madrid, a mi entrañable amigo y presidente de la Fundación IDEA Democrática, que nos auspicia, y editor de Diario Las Américas, Nelson Ezerhane. Nos honrará con su presencia más tarde, por cierto, y lo anuncio, don Mario Vargas Llosa, que deberá estar llegando al final de esta jornada. Pero quiero decirles que este breve foro, la presencia del narcoterrorismo en las esferas políticas y del Estado, quiere ser una antesala a nuestro 8º diálogo presidencial de mañana. Lo tendremos en el Wolfson Campus, pero hemos querido realizarlo por 2 razones. En primer lugar, nuestro diálogo inaugural de hace 8 años, se dice fácil en tiempos de fugacidad y de liquidez de las realidades, hicimos otro tanto para mejor ocupar la presencia de los jefes de Estado entre nosotros, pero esta vez en el marco de la cuestión que nos convoca, que es la marginación del Estado de Derecho y la criminalización de la política en la era digital. Media una cuestión que normalmente se les escurre a los análisis académicos y a los análisis políticos durante el curso del siglo que corre y que ya frisa casi 5 lustros. Es el de la cooptación por el crimen del narcotráfico y del lavado de dineros de las estructuras de gobierno en América Latina. No obstante, cada vez que advertimos dificultades para que el Estado constitucional de derecho le ponga freno a eso que nuestro querido presidente Hurtado califica como las dictaduras del siglo XXI, los académicos se encargan de morigerarlas, de moderarlas y las llaman autoritarismos electivos o autoritarismos iliberales. El debate se desplaza siempre entonces hacia el plano de lo meramente formal, de la legalidad o la ilegalidad, o se nos atraviesa en el camino la cuestión de la voluntad popular soberana, mientras se contiene a esa voluntad popular mediante costosos aparatajes de la gobernanza digital que secuestran los votos por parte de las aristocracias de los algoritmos. La cuestión es que, a diferencia de la vieja criminalidad y de mafias donde los mafiosos en el pasado se imponían códigos de honor, en el caso del narcotráfico y del terrorismo ocurre lo que a la par también pasa en el ecosistema digital. Todo es relativo, los códigos cambian a cada instante, pero voy a lo central. Cuando en 1990 y 1991 se constituyó el Foro de San Pablo, sus integrantes acusaban para excusarse y refieren en aquel momento que serían perseguidos como socialistas del siglo XXI, señalándoseles vínculos con el narcotráfico. Eso consta en la documentación del Foro de San Pablo. Pasados 30 años, 2019, cuando se tamizan, dejan de llamarse socialistas del siglo XXI y pasan a denominarse progresistas
la cuestión se matiza y el Grupo de Puebla, otra vez acusando para excusarse, señala que sus adversarios políticos, vale decir, quienes defendemos la democracia y las libertades, usamos del lawfare para criminalizar a sus liderazgos. El giro del lawfare, por cierto, lo copian de grupos de juristas que trabajan en los Estados Unidos y que hacen control fundamentalmente de los actores políticos para tratar de desplazar esos controles hacia el mundo de lo judicial, judicializando exactamente a la política. El crimen del narcotráfico, y no generalizo, que ha estado cooptando las estructuras de gobierno y partidarias en la región y que carece de reglas o de códigos, a quienes intentan desbancarlos, les hablan de la ley. Eso sí, trastocan y corrompen las palabras de la ley para que los jueces cooptados dicten sentencias en el marco de una legalidad adulterada o de una ilegalidad legalizada. Le he pedido por ello a nuestro querido amigo Dionisio Gutiérrez, que es presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, que modere este panel de apertura con los expresidentes Laura Chinchilla y Andrés Pastrana, esperando lógicamente de los comentarios de los presidentes que nos acompañan. Dionisio, que es centroamericano y americano de vocación universal, guatemalteco, es empresario, es comunicador, tiene un doctorado summa cum laude en Sociología y Ciencias Políticas, obtenido en la Pontificia Universidad de Salamanca. Y es prueba, por cierto, Dionisio, de que ha superado con éxito la proverbial admonición: lo que naturaleza no da, Salamanca no lo otorga. Al cederle la palabra, les dejo solo una referencia factual. En agosto de 1999, en Venezuela, le renunció al entonces presidente Hugo Chávez su director de la policía política, el comandante Urdaneta Hernández, compañero suyo durante el golpe del 4 de febrero de 1992. Y lo hizo porque el presidente, asociado a uno de los subalternos de Urdaneta dentro de la policía política, autorizó documentalmente, en un punto de cuenta que firmó el presidente Chávez, asociar a Venezuela con la FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Les prometió, según reza el respectivo documento, suministrarles insumos químicos del petróleo, sabemos para qué, crear bancos de los pobres en la frontera, sabemos con qué finalidad, y al cabo les autoriza a la FARC para que use el territorio venezolano como aliviadero. Desde entonces Venezuela se transforma en el gran laboratorio experimental de la empresa paulista y de la de Puebla, y los resultados están a la vista. Las sanciones criminales se aplican y se levantan hoy en día a discreción, según las circunstancias que dicta la corrección política, mientras la justicia dictatorial, a manera de ejemplo, declara que carece de efectos la ley de la gravedad, que no se realizaron elecciones primarias en Venezuela y que tampoco existen ni las ganó la señora María Corina Machado, a quien acabamos de escuchar. Así que le doy las gracias al Miami-Dade College, a Nelson, por el apoyo que nos ha brindado, y dejo los micrófonos en tus manos, querido Dionisio. Arturo, muchas gracias. Qué bueno que te quedas con nosotros para defendernos. Pues muchas gracias. El privilegio de estar acá es grande. La iniciativa democrática de España, las Américas, es una muy buena idea. Hay que seguirla apoyando y en eso estamos. En los minutos que llevamos acá reunidos y platicando en Ucrania, en el Medio Oriente, a causa del cobarde y criminal ataque del grupo terrorista Hamas a Israel, los deseos de China de entrar en Taiwán nos confirman que estamos viviendo en un mundo excepcional que no habríamos imaginado probablemente ni en las peores pesadillas. Hay mucha gente inocente muriendo en todo esto.
Solo en América Latina, en este momento también hay cientos de miles de latinoamericanos intentando cruzar las fronteras del occidente desarrollado, especialmente Estados Unidos. Y esto pues nos dice cómo está el estado de salud de las democracias y de las economías latinoamericanas. O sea, estamos viviendo un momento mundial complicado, para ponerlo en términos simples. La historia de la humanidad está marcada por ciclos. Los expertos coinciden en que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la especie humana entramos, y quienes hemos tenido el privilegio de vivir los últimos 50 años, pues hemos sido parte de eso que llaman el mejor ciclo de la historia de la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, florece Occidente, las democracias se fortalecen, la economía crece, la pobreza baja, la expectativa de vida aumenta. O sea, hemos tenido números muy positivos. Sin embargo, con el siglo XXI, pues llegaron una serie de síntomas que nos han empezado a dar ya con estos primeros 23 años, pues una serie de notas que empiezan a ser cada vez más preocupantes. Y vimos pues primero los ataques del 9/11, la gran recesión del 2008, la era exponencial en la tecnología con todas las disrupciones que ha traído, las redes sociales en especial, con lo bueno y lo malo. Se dio la primavera árabe, que al final no fue tan primavera. La política empezó a fallar en todo el mundo, eso que llamamos la deriva democrática. La economía global se empezó a hacer insuficiente, el comercio mundial a partir de 2008 empieza a decrecer cada año en forma consistente respecto al Producto Bruto Mundial, y esto sigue así este año, y las proyecciones de los próximos años es que esto continúe. La última vez que esto sucedió fue antes de la Primera Guerra Mundial. Nos ponemos violentos cuando el mundo deja de crecer su economía y el comercio baja, y por eso hemos visto en los últimos tiempos pues, la invasión a Ucrania, lo que está pasando en Medio Oriente, la agresividad china, rusa, iraní, en el caso de los chinos que están buscando el momento de oportunidad para entrar a Taiwán, etcétera. O sea, el deterioro global es evidente. Estamos entrando a un marco geopolítico de enorme complejidad. ¿Qué cosas pasan en América Latina en este mismo momento? Pues del 2000 más o menos 1 al 2014, con los precios altísimos de nuestras materias primas, llegó el populismo, que como sabemos eso infla de forma artificial las economías, luego las endeuda, pero lo más grave es que ha venido destruyendo la cultura del trabajo, del mérito en nuestras sociedades. El populismo crea adictos al dinero público y construye una masa de votantes extraordinaria. Hay un eje transversal, que es al que se refería Asdrúbal, que es el que ha venido complicando aún más este escenario en América Latina, y es el narcotráfico, el narcoterrorismo, el crimen organizado, la corrupción. Y el grave problema que tiene esto es de que estos grupos criminales han tenido tanto éxito que se han dado cuenta que para continuar con ese éxito necesitaban entrar a la política, y lo han venido haciendo en los últimos años, formando partidos políticos, presentando alcaldes, candidatos para alcaldes, diputaciones y presidentes, y cada vez vemos más candidatos electos que representan a esos grupos criminales en América Latina. ¿Y qué es lo que sucede? Van tomando los ejecutivos nacionales y municipales, los congresos, y ahora están en el sistema de justicia, que será el tema de mañana. Para hablar sobre este tema que no es menor, que está viviendo América Latina en un momento de enorme degradación política, de grandes desafíos económicos y sociales, pues bueno, tengo el privilegio de presentarles a dos personajes que no necesitan presentación. La señora Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica de 2010 a 2014, el señor Andrés Pastrana, presidente de Colombia de 1998 a 2002. Ya quisieran esos países tener hoy a estos señores como sus presidentes. Todos sabemos lo que está pasando en estos países y digamos no son buenas noticias. Entonces yo quisiera preguntarles a los dos, y aquí don Asdrúbal me dio la orden de que lo que debemos tener es un diálogo en el que de repente hasta invitamos a Asdrúbal para que sea disruptivo, pero el balance de América Latina, presidenta, presidente, no está bien, las perspectivas son peores. De México a la Argentina, por el momento gobiernan en la mayoría de nuestros países el populismo, el narcotráfico y la corrupción. Las excepciones son eso,
y todos sabemos cuáles son. Macri en Argentina y Lasso en Ecuador fueron intentos serios de rescate, pero las fuerzas del populismo y el narcotráfico combinadas los derrotaron. En Argentina aquella mafia populista volvió al poder. Veremos qué pasa el 19. En Ecuador, Noboa tiene un desafío extraordinario. Los enemigos de la democracia ecuatoriana siguen ahí. ¿Cómo rescatamos la democracia liberal en estas condiciones en las que especialmente el narcotráfico y la corrupción tienen más presencia cada vez en las esferas del Estado y la política? Presidenta. Muchas gracias por la cortesía, querido colega. Y muchas gracias, Dionisio, por además haber hecho esa contextualización tan buena y en tan poco tiempo de lo que pasa a nivel global y en nuestra región, y por supuesto a nuestro querido amigo Asdrúbal por esta extra que nos pidió que organizáramos, y nosotros encantados para tener la posibilidad de conversar con ustedes. Cuando a uno le preguntan, le sugieren hablar sobre los problemas de una región o un país determinado, en tiempos como estos cuesta mucho saber por dónde empezar, porque ciertamente el listado, digamos, de problemas, de retos, desafíos son muchísimos. Ciertamente también hay enormes oportunidades, pero dentro de todo ello, y mucho por la vocación que convoca a IDEA, quisiéramos efectivamente concentrarnos particularmente en los temas institucionales, en los temas democráticos. Y hay algo, por lo menos a mi modo de ver, cuantitativamente diferente, que se ha venido sumando a la ya de por sí, o al ya de por sí preocupante problema del debilitamiento de la gobernanza democrática en nuestros países. Es decir, es claro, todos los indicadores globales nos dicen que ya por 7, 8 años consecutivos, América Latina es la región en donde la democracia experimenta mayor deterioro, y en consecuencia nos despertamos todos los días con países con niveles de gobernanza cada vez más deteriorados. Pero entonces hemos venido hablando de los problemas de la gobernanza democrática desde el punto de vista del deterioro del pluralismo, del Estado de Derecho, de libertades fundamentales como la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Sin embargo, este elemento, que a mí me parece que empieza a darle, digamos, una dimensión aún más preocupante a nuestras gobernanzas democráticas, entre comillas, es el fenómeno criminal. Y aquí hay básicamente 3 ingredientes que, a mi modo de ver, se están conjugando para hablar de que efectivamente en América Latina lo que hoy estamos teniendo son escenarios de gobernanza criminal. El primer factor es el crimen, ya de por sí un problema endémico a nuestra región. Con tan solo poco más del 8% de la población global, América Latina contabiliza el 33% de los homicidios del mundo. Pero algo, además, que nos ayuda a explicar estos problemas de violencia es que en América Latina, a diferencia del promedio mundial, en donde el crimen organizado más o menos explica el 20% de los homicidios, o en países como Europa o Asia, el crimen organizado es responsable apenas de 1% de la criminalidad violenta. En nuestros países, en promedio en América Latina, es una tercera parte de los homicidios. Pero en un caso como el de Costa Rica, en donde el crimen violento viene acelerándose, ya representa el 60% de los homicidios. Es decir, que ya no solamente somos esa región peligrosa, sino que esa violencia cada vez es más virulenta, más agresiva, porque se genera desde el crimen organizado. Este es el primer ingrediente. Pero vean ustedes este otro elemento, antes de pasar a los otros 2 ingredientes. El futuro no parece promisorio. Los 3 principales exportadores de cocaína se encuentran en América Latina. Uno de los 3 principales exportadores de opio se encuentra en América Latina. Y hoy las bandas se están peleando el control territorial no solamente por las drogas que ya hoy circulan, sino por los futuros y promisorios mercados de la droga sintética y el fentanilo.
Entonces tenemos ese componente. El otro componente es el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que es quizás el componente más débil de nuestras democracias. Eso sea así. Hemos avanzado muchísimo en democracia electoral. Hemos avanzado mucho en otros aspectos de nuestras democracias, pero el pilar del Estado de Derecho siempre ha sido la gran falla de las democracias latinoamericanas. Crimen organizado con un Estado de Derecho debilitado, como ha sido históricamente y ahora aún más, pues entonces empieza a darnos una ecuación complicada. Y el último ingrediente, para no monopolizar, es el tema de liderazgos populistas de nueva generación, que llegan a gobernar en un momento en donde la población está harta, está cansada de problemas que resultan bastante irresolubles y que en consecuencia apuestan a estos liderazgos para que milagrosamente respondan a los problemas que tenemos, en cuenta el problema de la seguridad ciudadana, que prácticamente se ha convertido en la preocupación número uno de todos los latinoamericanos. Entonces, esta conjugación de factores, crimen organizado en dimensiones desconocidas en otras regiones del mundo y en nuestra historia, un Estado de Derecho debilitado y liderazgos inescrupulosos con poder, precisamente gracias a la concesión que le dan los ciudadanos, lo que está generando es que estos nuevos líderes están erigiendo a los criminales en actores políticos de primera línea. Es decir, hoy ya no tenemos en este momento esquemas claros de combate al crimen organizado, de acuerdo a las reglas del juego de un Estado de Derecho, ¿verdad?, de manera concurrente con jueces, fiscales y demás, sino que lo que tenemos es la arbitrariedad de líderes que ofrecen abrazos y no balazos, o paz total, o la guerra total, como también la vemos en algunos países. Es decir, ellos que son el poder, que concentran obviamente el control del Poder Judicial o lo han anulado, que se convierten precisamente en el Estado de Derecho, son quienes están definiendo las reglas en contubernio con los criminales en una especie de pax mafiosa que lo único que está haciendo es empoderando aún más a los estamentos criminales y de alguna manera terminar de repartir el control territorial y de muchas otras funciones en nuestras naciones. Perdonen que haya sonado quizás tan dramática, pero así lo veo y a veces yo creo que es mejor elevar la nota en esa dirección para un poco subir las alertas frente al problema. Gracias. La presidenta Perdonen. Chinchilla es una optimista bien informada, porque ella siempre dice que es optimista y hoy me sorprendió, pero es por eso, está bien informada. Gracias, presidenta. Presidente Pastrana, esas canas son por algo. Usted viene de Colombia, le tocó una época complicada y dar las batallas formidables en contra de todo lo que planteó la presidenta Chinchilla. Cuéntenos. A ver, Dionisio, muy buenas tardes a todos los amigos del Miami-Dade. Nos acompaña Nelson, que nos acompaña Asdrúbal, y a todos los colegas expresidentes. A ver, en este tema, yo digo, ahora que estaba yo en campaña, yo le decía a la gente en Colombia, mire, hay que hablar con los venezolanos. Y me decían, ¿por qué? Digo, porque ellos vienen del futuro para ver lo que nos está pasando en Colombia. Entonces, aquí yo creo que en este tema los colombianos es bueno que ustedes hablen con nosotros porque nosotros ya vivimos muchas de las cosas que Laura ya estaba expresando. A ver, yo llevo 40 años en esta lucha, hoy apenas está en la política, combatiendo el narcotráfico como periodista, como político. He vivido en carne propia la violencia del narcotráfico, me secuestró Pablo Escobar de la mano del cartel de Cali. Soy posiblemente uno de los pocos sobrevivientes a un secuestro. Y lo que es peor, me roba la presidencia de Colombia el narcotráfico en cabeza de Ernesto Samper Pizano en el año 94. El cartel de Cali compra la presidencia de Colombia. Y esta lucha la mantenemos durante mi presidencia, Dionisio, tú lo sabes, lo que hemos hablado. Yo tuve más de 90 atentados para acabar con mi vida, pero aquí estamos, aquí seguimos combatiendo. Tenemos que entender que el narcotráfico es un cáncer
que va pudriendo rápidamente todos los estamentos de una sociedad. Y permítanme aquí un poco contar la historia de lo que hemos vivido en Colombia, porque hoy se está viviendo en buenas partes del mundo. Primero, como periodista, a nosotros los periodistas en Colombia nos tocó desenmascarar el narcotráfico. 2 periodistas, no fue el gobierno, en un papel que no nos tocaba jugar. Nosotros publicábamos una vez a la semana los principales medios de comunicación de prensa, radio y televisión, quiénes eran los narcotraficantes, quién era Pablo Escobar, quién era el cartel de Medellín. ¿Y esto qué implicó? Es que era, en ese momento, poner solamente la voz era muy difícil. Los colegas decían, ¿quién pone la voz? Y yo les decía, mire, yo pertenezco a la Asociación de Locutores, vamos a ponerle la voz a los informes. ¿Esto qué conllevó? La bomba del diario El Espectador y la muerte de Guillermo Cano, su director. ¿Y esto qué conllevó también? Pablo Escobar en el año 82 me amenaza a mí de secuestro. ¿Por qué? Por ser periodista y por venir denunciando permanentemente. Voy a la alcaldía, me lanzo a la alcaldía y aquí es cuando está el auge de los carteles, tanto del cartel de Medellín como el cartel de Cali. A mí me tocó enterrar la hora 3 candidatos presidenciales. Luis Carlos Galán, que en paz descanse, Bernardo Jaramillo, el líder de la izquierda, y Carlos Pizarro, el jefe del M-19. A la gente se le olvida esto. En 9 meses tuvimos 90 atentados terroristas en Bogotá. Nos tocó la bomba del DAS, del organismo de inteligencia, la bomba del diario El Espectador, centros comerciales, sedes políticas, en 9 meses, 90 atentados terroristas. Y ahí es cuando yo digo, estamos confrontando el narcoterrorismo. Es el terrorismo atormentando, y ahí es cuando yo le pongo el tema, el nombre narcoterrorismo. ¿Y después qué pasa? Llego a la presidencia de Colombia y otra vez pierdo las elecciones en el año 94. ¿Quién iba a pensar que el cartel de Cali se compraba en la presidencia de Colombia el narcotráfico en cabeza de uno de los líderes hoy del Grupo de Puebla? Cuando yo llego acá, imagínense, el presidente de Colombia no podía estar en los Estados Unidos porque no tenía visa. No tenía visa el presidente de los Estados Unidos. Cuando llego yo, Colombia estaba desertificada en el tema de derechos humanos y en el tema de la lucha, lógicamente, contra el narcotráfico. Y es cuando le digo yo al presidente Clinton en la Casa Blanca, una vez posesionado, vamos a crear un plan Marshall para combatir el narcotráfico y lo vamos a denominar el Plan Colombia. ¿De qué partía esto? Por primera vez, Laura, como dices tú, y es lo que yo siempre he reiterado, yo le dije al presidente Clinton, basados en la tesis de lo que yo denomino la corresponsabilidad, vamos a diseñar una política. Usted, yo, Colombia, produzco el 80% de la droga, de la coca del mundo, pero ustedes, los Estados Unidos, son los mayores consumidores del mundo. Ustedes son ricos y yo soy pobre. Usted aporte y yo aporte, y nace el Plan Colombia con el presidente Clinton y de la mano de alguien que fue fundamental en este proceso, que es Joe Biden como presidente del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, con Dennis Hastert en su momento, el Speaker of the House. Entonces, con el Plan Colombia, ¿qué pasa? Comienza la crítica. Es que el Plan Colombia es militarista. Pues claro que es militarista, pero es social. Si uno revisa el Plan Colombia, 75% de las políticas del Plan Colombia eran sociales y tan solo un 25% militares. Lo que pasó es que la ayuda americana se concentró en fortalecer las Fuerzas Armadas, de darle a la policía de nuestras Fuerzas Armadas como nunca antes el poder de poder combatir el narcotráfico. Y por eso se criticó, porque el 75% de la ayuda de los Estados Unidos fue militar y 25% social. En Europa fue exactamente lo contrario, 75% social y 25% militar. ¿Qué era el Plan Colombia? ¿Cómo se combaten a la droga? Primero, era fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y de policía para combatir. Segundo, erradicación. Aquí teníamos que golpear la producción de la cocaína y por eso nosotros iniciamos la fumigación. Cuando yo llego al gobierno había 180,000 hectáreas de coca sembradas. Comenzamos a trabajar con los Estados Unidos en el tema de la erradicación de la mano de la inversión en lo social, desarrollo alternativo, para culminar con el fortalecimiento de justicia, que era fundamental en esta lucha. Y creamos dentro del Plan Colombia hoy programas sociales, posiblemente los programas sociales más importantes
de los últimos años en Colombia son Jóvenes en Acción, en que le dábamos a los jóvenes buscando el primer empleo, Empleo en Acción, que era empleo para los estratos más bajos, estratos 1 y 2 en Colombia, y Familias en Acción, que es un programa social que está llegando hoy creo que a 3,5 millones de familias. ¿Dónde teníamos que golpear? Fumigación, porque aquí hay que hablar de cómo combatir este fenómeno, y el bolsillo. Lo único que le duele a los narcos, Dionisio, y ahora que tú lo estás viviendo en Guatemala, es el bolsillo. Entonces, por eso digo hoy, y lo reiteramos ahora hace unos días en Santo Domingo, para mí hoy el peor enemigo de la democracia no es el populismo solamente, es el narcotráfico. Por lo que tú dices y por lo que se está viviendo, el narcotráfico está penetrando en otros negocios. Hoy ya no solamente la producción de la cocaína, la exportación, no. A ver, ¿cómo vamos a cooptar el Estado? Vamos a comprar a los alcaldes, vamos a comprar a los gobernadores y de esta manera vamos a manejar estos negocios. Hablo en el caso colombiano. El narco dice, me voy a meter a las loterías, vamos a lavar el dinero y vamos a penetrar. A las rifas, vamos a tener y a cooptar el Estado en las rifas que nos va a corresponder a nosotros para poder lavar el dinero. En programas como el de alimento escolar, hoy lo tiene el narcotráfico para llevarse buena parte de esos recursos. La minería ilegal, ¿quién la está manejando? Precisamente la que está manejando es el narcotráfico. El contrabando, ¿quién maneja de gasolina? El contrabando de gasolina lo manejan los narcos, no solamente para su negocio, sino posteriormente para otro tipo de negocios. Y hoy, fíjese, es tales los tentáculos del narcotráfico que hoy la migración ilegal está en manos de ellos. En el Darién, el Clan del Golfo, en el Darién, en 2 años han pasado 600,000 personas ahí. ¿Quién maneja este negocio? Los narcotraficantes. Entonces ahí es donde tenemos que ver cómo y de qué manera. Una pregunta en medio de esta afirmación, presidente. Eso de entrevistar presidentes es un desafío importante, ¿verdad? Pero perdón por la interrupción. Es que lo que acabas de decir, presidente, abre el marco perfecto para hacer una pregunta que me parece sustantiva. ¿Qué hace América Latina en un contexto de economía global insuficiente? América Latina no está resolviendo sus problemas sociales. El occidente desarrollado, principalmente Estados Unidos, está desconectado de América Latina porque tiene sus propios problemas y sus propias dinámicas. El cinismo en la política, el descaro, los extremos a los que están llegando los políticos mafiosos que a través de sus organizaciones están llegando al poder, no tienen límites y no tienen escrúpulos. ¿Cómo hacen los pueblos, cómo hacen los partidos políticos democráticos que respetan el Estado de Derecho para poder primero ofrecer al electorado, porque queremos o pretendemos ser democracias, cómo hacemos para ofrecer al electorado que la democracia es un camino difícil, que para que la economía crezca hay que trabajar mucho, que hay que crear condiciones para la inversión, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la respuesta a esto? A ver, es que estos temas, si no manejamos el problema principal que es el narcotráfico, no hay nada que hacer. ¿Cómo se en maneja? un país como Colombia? Primero, por eso estaba para terminar. Es que primero, en el caso de Colombia, hoy el presidente de la República habla de la legalización de la cocaína. Hoy el presidente de Colombia en Naciones Unidas propone la legalización de la coca y resulta que hoy Colombia es un mar de coca, porque con el Plan Colombia estamos en 180,000 hectáreas, llegamos a 40,000 hectáreas, la guerra se estaba ganando, porque aquí también, Dionisio, hay gente que viene diciendo es que la guerra contra las drogas se ha perdido. No, una cosa es que cuando uno dice que estamos en 180,000 hectáreas y vamos en 40,000, no se hubiera entregado en el gobierno de Santos la fumigación a la coca de 40,000 hectáreas que deja el presidente Uribe al finalizar el Plan Colombia, el presidente Santos nos la deja en 300,000 en 3 años, porque le entregaron a las FARC precisamente. ¿Y qué está pasando? Es que aquí también lo que tenemos que ver, perdón Dionisio, el señor narcodictador de Venezuela, porque yo hablo de una narcodictadura, con las sanciones de los Estados Unidos, ¿de qué ha vivido Venezuela? Del narcotráfico. Venezuela, el narcodictador, ha vivido de los narcos. El cartel de las Soles es el mayor cartel hoy del mundo. Es el mayor cartel comprándole la coca a Colombia. Y aquí, perdón, lo que te digo es que el narcotráfico está en la permeada, que lo que estamos viendo. ¿Qué es el narcoterrorismo? ¿Al Qaeda de qué se financia? Del narcotráfico. ¿Los talibanes de qué se financian? Del narcotráfico.
de qué se está financiando ISIS, Hezbollah y Hamas del narcotráfico. Toda la droga que llega hoy a Europa a través del norte de África, para Hezbollah y para Hamas hoy en día, es Hezbollah con Tarek el-Alzami, su jefe, el que le ha dado todos estos mecanismos. Entonces aquí hay un tema que si nosotros de verdad no confrontamos, fíjese usted lo que está pasando, México, abrazos y no balazos, Guatemala, ganamos las elecciones, estamos en un proceso electoral, un expresidente que termina preso por narcotráfico, un país que está hoy absolutamente corrompido, una justicia que está comprometida también con el narcotráfico. ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Qué está pasando en Ecuador? Lo hablaba yo con el presidente Lasso y se lo dije. Guillermo, vienen por el Ecuador, vienen de Nariño, sur de Colombia, puerto del Ecuador, se van a tomar el Ecuador. Haz un plan Ecuador con los Estados Unidos. No se hizo absolutamente nada, terminaron casi en la misma experiencia de Colombia, hasta con muerte un candidato presidencial. Entonces, lo que estamos viendo es muy complicado, porque hoy estos, como te digo, en el caso de Colombia, hoy hay un presidente que está promoviendo el narcotráfico, un presidente que recibió recursos del narcotráfico. Y no lo digo yo como oposición, lo dijo su propio hijo y lo dijo su propio hermano. Recibieron recursos del narcotráfico. Lo que está pasando en Ecuador, hoy es un tema muy complicado en el Ecuador por el tema de la seguridad que va de la mano de la inseguridad que trae el tema del narcotráfico. Entonces aquí tenemos que unirnos, tenemos que trabajar de la mano con los Estados Unidos. A mí me extraña a veces, y yo lo digo, el presidente Biden, si alguien conoció el tema del narcotráfico, fue el presidente Biden como senador, porque estuvo comprometido con Colombia en el Plan Colombia. Pero es increíble que hoy el gobierno americano esté acompañando al presidente Petro exactamente en lo contrario que el gobierno americano nos dio cerca de 15.000 millones de dólares para combatir. Y levantando sanciones en Colombia. Y en levantaron Venezuela. las sanciones en Venezuela, y resulta que en Colombia, hoy en día, como te digo, no hay fumigación y hoy se está enriqueciendo. ¿Qué está pasando, Dionisio? Que, perdón, hoy no vamos a poder hacer política. Yo acabo de terminar unas elecciones y, perdón que te digo, en Colombia, la plata que hay financiando hoy las campañas políticas no tiene nombre. Se habla de que el voto se compró entre 40 a 80 dólares voto en muchas regiones de Colombia. ¿Quién puede competir contra eso cuando hoy dicen que una curul para la Cámara de Representantes en Colombia puede estar en 1,5 millones, 2 millones de dólares, o una curul para el Congreso de Colombia en 4 o 5 millones de dólares? No habrá posibilidades de hacer política, y si no combatimos de verdad, y es erradicando, acabando con el negocio de la coca, es muy difícil el país. Presidenta Chinchilla, entonces, tomando en cuenta el diagnóstico que nos presenta el presidente Pastrana, y abusando de su optimismo, Presidenta, porque la situación no es fácil. ¿Cómo enfrenta América Latina un escenario en el que el mundo occidental desarrollado, principalmente Estados Unidos, está en otros temas? América Latina no es importante y no lo va a ser por mucho tiempo. Francis Fukuyama me dijo en una entrevista que América Latina no es importante para Washington porque no tenemos armas nucleares. Nuestras economías son bastante mediocres y realmente el único problema que damos es migración, narcotráfico y corrupción. Bueno, entonces, ¿cómo respondemos en América Latina cuando llega un Macri, un Lasso, que son momentos de oportunidad, pero que no logran porque son débiles de frente a ese monstruo criminal en el que se ha convertido la política financiada y con el combustible del narcotráfico y la corrupción? O sea, es un monstruo con vida propia que tiene recursos ilimitados. ¿Cómo enfrentan los pueblos de América Latina un escenario con estos elementos? Yo creo, Dionisio, que hay algo que también es importante aclarar, y es que no es que no le importamos al resto del mundo, porque el mundo efectivamente no da para más, sino que además pareciera que a América Latina no le interesa importar. Es decir, América Latina ha hecho todo lo posible por irse volviendo cada vez más irrelevante. Miren, hasta las secciones de los grandes diarios, el New York Times, el Washington Post, The Economist, ¿verdad?, han venido cerrando los espacios dedicados a América Latina. Y si analizamos la participación de América Latina en el comercio global, ha venido disminuyendo su peso. Si analizamos la acción colectiva de América Latina, por ejemplo, en una coyuntura tan importante como fue la pandemia, ni siquiera los 3 países que son parte del G20 de nuestra región
lograron, entre ellos, por lo menos hubo esfuerzos individuales de algunos representantes, pero haber ido con una voz propia. Es decir, hay una falla de nuestra propia región que no pareciera entender la importancia de cooperar, coordinar, porque en relación con ese tema que estamos hablando, yo creo que hay 3 pilares sobre los cuales hay que actuar. El primero tiene que ver, ¿cómo lo digo? Es decir, los temas de la democracia efectivamente tienen que ver con procedimientos, con procesos, con valores, estándares, etcétera. Pero también en el fondo las democracias son contenido, son al final para la gente una agenda sustantiva. No podemos vaciar a las democracias de contenido. Es decir, las democracias o responden efectivamente a las demandas ciudadanas o simplemente no hay manera de defenderlas. No hay manera. No podemos llegar a vender la democracia sobre la base de los principios que representa. Vean este dato, Dionisio, tan interesante, la encuesta global de valores, que viene siguiendo mucho lo que es el comportamiento de la población a nivel global. Es una encuesta muy bien hecha. En este momento nos está diciendo que 6 de cada 7 ciudadanos del mundo se sienten moderadamente o muy atemorizados. Hay miedo en la población global. América Latina es parte de eso. Y cuando entonces se relaciona ese temor que siente la gente por las crisis sobrepuestas, porque sienten que tienen incertidumbre, que no se resuelven sus problemas, cuando se pone a la par la actitud frente a valores como la libertad y la autonomía, la gente dice, sí, son importantes, pero no me importa sacrificarlas si alguien me resuelve esos problemas. Entonces, número 1, cuando tú tienes en América Latina 20 millones de gente joven entre los 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan, 1 de cada 5 jóvenes, ahí tenés el semillero del crimen organizado. Número 1, entonces lo social. Número 2, volver a hacer la apuesta por el Estado de Derecho. Y yo creo, Dionisio, y permíteme para darte también un chance a que vos puedas decir algo al respecto, porque a mí me parece que estamos urgidos en este momento de erigir un ejemplo exitoso en la región que pueda volver a demostrar, como en su momento lo hizo Costa Rica, pero que está claudicando en muchos de sus principios, que pueda volver a demostrarle a la región y al mundo que es posible derrotar la criminalidad con Estado de Derecho y con inversión social, y no a lo Bukele, que es el otro exceso en el que no queremos caer. Y el caso es Guatemala. Yo creo que Guatemala tiene todas las condiciones para, con las nuevas autoridades y con esa gran convocatoria que ha logrado el presidente Arévalo, que no solamente ha logrado convocar a la sociedad guatemalteca, sino que yo no recuerdo una región tan unida en torno a un tema hemisférico como lo está ahora América Latina. Todos los países están alineados en la defensa de la democracia en Guatemala. Creo que tiene todas las condiciones para convocar a la cooperación internacional, para hacer una apuesta a una intervención integral en materia de seguridad y recuperación de la paz y la convivencia democrática en Guatemala. Gracias, presidenta. Un tema operativo. Don Asdrúbal, ¿cuántos minutos nos quedan? 10 minutos. En 10 minutos yo quisiera preguntarles 3 temas para que en la respuesta sean ustedes capaces, con esa capacidad de síntesis que tienen, de iluminarnos. Presidente Pastrana, un tema del que hemos hablado, el populismo, esa izquierda destructiva y mediocre, y por lo tanto el espacio abierto para el crimen organizado, narcotráfico, la criminalización de la política, ha avanzado a una velocidad mucho más alta en la medida en que los ciudadanos en general, especialmente las élites, en especial la élite económica y la académica, y en general los que creemos en la libertad y en la democracia, estamos muy acomodados. En el 2000, 2001 vimos que las democracias en América Latina se habían instalado y pensamos que habíamos hecho la tarea. Pues no, nos están comiendo el mandado. Y aquí lo que está sucediendo en buena medida es de que todo ese mal que estamos describiendo y del que estamos haciendo inventario avanza mucho más rápido en la medida que los de este lado estamos muy pasivos y estamos dispuestos a invertir pocos recursos humanos, en tiempo y en dinero.
para enfrentar ese gran desafío que tenemos? Ilumínanos en unos segundos para que después pueda hacer 2 preguntas más. A ver, no todo es oscuridad. Yo estoy coincido con Laura, aquí también hay optimismo. Acabamos de derrotar abrumadoramente a Petro en las elecciones de Colombia, cuando nadie creía. Pasamos de que el presidente Petro hace año y medio había ganado en 17 gobernaciones de Colombia, estados de Colombia. En 15 gobernaciones. Entre esas gobernaciones todos eran porcentajes 50, 53, 56, hasta el 60%. Hoy de 32 gobernaciones en Colombia tiene una gobernación. Mire usted lo que pasó. Las grandes ciudades, las grandes capitales, las perdió absolutamente todas. Recuperamos Bogotá, recuperamos Cali, recuperamos Medellín, mantuvimos Barranquilla y tenemos las grandes capitales de Colombia. Por lo tanto, se puede derrotar ese, y perdón que yo ya no lo llamo populismo, y creo que vamos a empezar a utilizar esa palabra, narcopopulismo. Y este narcopopulismo fuimos capaces de derrotarlo en las elecciones, la centro-derecha en Colombia, pensando en las elecciones del 26. ¿Cuál es mi preocupación? En el caso colombiano, hablo ya en el caso colombiano, muchos de estos partidos siguen participando en el gobierno, como era el caso de mi partido, anterior partido conservador, posiblemente el partido más antiguo de América Latina y casi del mundo, 176, 177 años de historia, en que siguen con el gobierno. Entonces un partido como el nuestro, que es la antítesis de lo que significa Petro, está participando en el gobierno y puede ser que con esos votos, ojo, Dionisio, se vaya a aprobar esas reformas. Pero mire ya qué pasó. Ecuador creemos que está de este lado. Uruguay sigue. En Chile la derrota que sucedió en el plebiscito y que ahora en la constituyente es importante. Lo que pasó en Colombia el 29 de octubre es importante. Lo que pasó en Guatemala, bien o mal, creo que también es importante a pesar de todas las enemistades que hay. Estamos a medio camino. Entonces todavía. hay luces Sí. y yo creo que ese trabajo vamos a poder derrotar a estos narcopopulistas. Presidenta Chinchilla, hablando de las luces que menciona el presidente Pastrana, sí tenemos el problema de que ganaron en Colombia ahora en las municipales y los gobernadores y demás, como ganó Macri en Argentina en su momento o Lasso en Ecuador. Sin embargo, la fuerza, el aparato al que nos estamos enfrentando los de este lado es formidable. Y entonces son alegrías que duran poco, porque no estamos equipados para poder presentar una oferta política que sea sustentable en el tiempo, que sea capaz de desarrollar todas las soluciones que los pueblos latinoamericanos están esperando. ¿Por qué? Porque las expectativas están acá, la realidad está muy abajito y lo que hay en medio es frustración y resentimiento, una cosa que maneja muy bien el narcopopulismo. Entonces, el desafío es mucho más grande que ganar una elección en el corto plazo, es instalar modelos de desarrollo que en la medida del tiempo nos den los años suficientes en los que haya continuidad en políticas públicas que le permitan a América Latina florecer. ¿Cómo respondemos a esto o simplemente tenemos que resignarnos? Bueno, yo creo que hay oportunidades, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la transición hacia las economías verdes y que es algo que ya no tiene retorno, América Latina es una de las regiones que van a salir más gananciosas. De manera que si hacemos las cosas bien y si se utilizan los recursos que puedan provenir de todas esas materias primas que se van a necesitar para la transición hacia las economías verdes, si además todas las inversiones que vienen en los sectores de energías limpias también se utilizan de adecuada manera para hacer política social en serio y no simplemente transferencias que procuran cooptar el voto, a mí me parece que América Latina puede tener una gran oportunidad para salir adelante. Yo le agregaría a eso, ¿verdad? Yo le agregaría a eso la urgente necesidad de reformar nuestros sistemas políticos. Tenemos que reconocer que se ha agotado la democracia representativa tal y como está funcionando. No hay otra alternativa, hay que ver cómo vamos reformando parlamentos, partidos políticos, pero también tenemos que atrevernos a caminar hacia formas de democracia deliberativa. Es que si no, los populistas nos madrugan todos los días utilizando esos instrumentos de democracia directa. Usémoslos nosotros, atrevamos a hacerlo
obviamente en el marco de formación cívica y uso responsable de esos instrumentos. Es algo que hoy la gente joven está demandando. Gracias, Presidenta. Para terminar, Presidente Pastrana, el tema de que especialmente las élites económica y académica participen de forma decidida y a fondo en este esfuerzo que acaba de escribir la Presidenta Chinchilla, eso, hablando de esperanzas y de oportunidades, nos debe hacernos preguntar, ¿por qué rescatar a Argentina el 19 de noviembre, México en 2024, Bolivia en 2025, aquí está el futuro, Colombia y Brasil en el 2026, debe ser la misión más importante de los demócratas de América Latina, pero con un proyecto de largo plazo, no ganar una elección, no, ganar la recuperación de nuestros países. ¿Por qué es tan importante? Bueno, esto es clave, como dice Dionisio, porque estamos hablando de los países más importantes de la región que tenemos que volver a recuperarlos. Pero aquí creo yo que el tema importante es, uno, hablaba yo ahora del tema de lo que pasó en Colombia en estas elecciones del 29 de octubre, pero si uno revisa los datos electorales hay temas que hay que tener mucho cuidado. Los jóvenes no votaron, y no votaron precisamente porque encontraron un gobierno corrupto como el de Petro. Entonces ahí hay un grupo muy importante que tenemos que mirar. Segundo, a mí me llama la atención una cosa, Dionisio, y tú que estás en el otro lado de la moneda o en ambos lados, es la apatía del sector privado y del sector de la clase empresarial en América Latina. Hoy, mientras que estos populistas les dan recursos ilimitados precisamente a sus candidatos, hoy la gente salir a conseguir recursos hoy de los empresarios ha sido muy difícil. Y por eso lo vimos en estas pasadas elecciones en Colombia, cuando uno habla con todo el mundo, aquí tenemos que buscar ahora un mecanismo que va a ser en serio la financiación de las campañas políticas. Porque hoy el sector privado es apático, como lo digo yo, muchas veces por cuidar el dólar van a perder los millones. No hay un compromiso, porque este es un tema en que aquí tiene que haber una unión, unos lazos de verdad muy cercanos entre el político y el empresario frente a lo que estamos defendiendo de ella como Estado de Derecho, quien creemos en la iniciativa privada, quien queremos autoridad, quienes creemos en la defensa de la propiedad privada, en fin, la libertad de expresión, la democracia. He visto una apatía, hay una apatía y cuando uno recorre América Latina, hay una apatía del sector privado frente, siempre creyendo en el corto plazo. Ellos creen, y lo digo en el caso colombiano, ya ganamos estas elecciones locales, ya el 26 la vamos a ganar. No, señores, y Laura aquí lo ha dicho, aquí ellos saben con qué jugar. Hay recursos, tienen los subsidios, están llegando directamente. En el caso colombiano quieren reforma pensional para quedarse con la plata de las pensiones. Quieren reforma laboral, quieren reforma educativa, financiando hoy la universidad pública gratuitamente. Todo esto con unos temas de subsidios, llegando directamente a esos sectores más pobres, más marginados, y que tenemos que tener mucho cuidado. Porque ellos no tienen límites. Nosotros, los que estamos en este lado, tenemos límites y muy serios. Ellos no les importa de dónde provengan los recursos o cómo manejarlos, y nosotros sí seguimos las normas y las reglas del juego. Ellos no. Entonces es fundamental concentrar estos esfuerzos en los países que usted acaba de hacer mención, Dionisio, porque ese va a ser el verdadero cambio que va a necesitar América Latina. Por eso hay que ponerle un despertador a la élite económica de América Latina, hay que rescatar el sistema educativo también porque se han convertido nuestros centros de estudios en centros de adoctrinamiento, que es otro tema que ya discutiremos, y luego pues reconocer, don Néstor Meserane, que es de los miembros de la élite económica iberoamericana que sí están presentes en la batalla. Así que gracias por eso, Néstor, y gracias a ustedes. Termino con el comentario de que por eso es que esta iniciativa democrática para España y las Américas es una gran idea. Así que a comer se ha dicho. Muchas gracias, Asdrúbal. Tenemos unas palabras de cierre Es cierto. que va a anunciar Bueno, por favor. Muchas gracias. Pamela. Bienvenida. Muchas gracias. Agradecemos a don Dionisio Gutiérrez por su moderación, de igual forma a los expresidentes por su presentación. En este momento me complace invitar a la embajadora Maines, representante del Comando Sur de los Estados Unidos, para unas palabras de clausura, y también le agradecemos al alcalde Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami,
por su presencia. Muchas gracias, embajadora. Okay. If not, I would have. Can do both. Caramba. Y creo que cuando estamos organizando eso con mi oficina, estaba olvidando de decir que íbamos a hacerlo en español. Se fue a cambiar el chip en mi mente y seguir en español. Para mí realmente es un privilegio de representar a Comando Sur esta noche con ustedes y qué bien este panel y de todas las personas que están aquí. En Comando Sur, como la mayoría saben, trabajamos con los militares y eso es como la gente piensa de Comando Sur. Trabajamos con los militares de la región de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Pero hacemos mucho más. Y escuchamos esta noche, la democracia está en la mitad de todo. Si no hay eso, no hay nada más. Y esta parte que estamos trabajando en eso. Y pensamos que tenemos que trabajar también en la economía. Pensamos que la economía es parte de la seguridad nacional. Entonces, hoy en día, ustedes están mirando que Comando Sur está empujando más sobre la seguridad de este hemisferio. Puede ver que el comandante de Comando Sur, General Laurel Richardson, está viajando con el secretario de Comercio, secretario Raimondo. Recientemente estaba viajando juntas a Costa Rica y Panamá para anunciar el CHIPS Act. Y que Panamá y Costa Rica están participando en el CHIPS Act para participar en toda esta cadena para este hemisferio. Van a ver mucho más de eso. Justamente el viernes pasado participamos también con el secretario Raimondo en un evento con la Cámara de Comercio en Washington, con los 23 cámaras de comercio de la región. Participamos juntos. Hay una razón que estamos haciendo eso. Porque la economía es fundamental a la seguridad nacional. Y vamos a seguir. También pensamos que es importante demostrar qué es la inversión de calidad. ¿Cuál es la diferencia entre la inversión de calidad, la inversión de los Estados Unidos, la inversión de nuestros aliados y la inversión de China? ¿Cuál es la diferencia? A veces para los líderes de la región, la población no pueden ver la diferencia, porque no hablamos de eso. Entonces sí estamos empezando a hablar sobre eso. La diferencia, que la calidad de la inversión de los Estados Unidos respetamos los estándares internacionales del medio ambiente. Respetamos los estándares internacionales de labor. Empleamos gente local. También estamos haciendo inversiones locales en las comunidades donde hay nuestras empresas. ¿Quién sabe que hay más de 500 empresas norteamericanas en Colombia? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe que hay más de 250 empresas norteamericanas en Panamá? ¿Quién sabe eso? Necesitamos hablar sobre la inversión de calidad y también mostrar a la gente que la democracia sí se puede. Eso es que estamos hablando esta noche, que sí, la democracia sí se puede. Sí se puede traer los resultados a la gente. Sí se puede. Pero necesitamos hacerlo juntos. Y de nuestra parte de Comando Sur, con todos ustedes, estamos en eso. Damos un nombre a eso. Llamamos Team USA como parte de Team Democracy. Y todos somos parte de eso, porque si no juntamos los esfuerzos, no ganamos. Y ahora es un momento crítico, como escuchamos a cada uno de ustedes, la urgencia que tenemos en la región para no perder la región. Entonces, de parte de Comando Sur, realmente es un privilegio de compartir esta noche con ustedes y gracias a todos los miembros del panel y todos los participantes de esta noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajadora Mains, como también a los participantes de nuestro panel. Ahora les invitamos a permanecer entre nosotros para un vino de honor
para un vino de honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.